temita de estar dictando clases en este sistema virtual, a través de la pantalla. El otro defecto está en que toda la información está en la plataforma. Y ustedes, si no logran una disciplina de trabajo, un compromiso de trabajo en ver las clases una por una a medida que vamos avanzando en el tiempo, va a ser muy difícil que logren captar los conocimientos necesarios y tener el ejercicio tanto mental como práctico para poder traspasar los exámenes parciales y luego los finales. Entonces, vuelvo de nuevo, ustedes tienen que tener el compromiso y la dedicación de ir asimilando las clases que ya están dictadas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros, dentro de nuestra estructura formal, no vamos a dictar las clases de nuevo. No tiene sentido, porque es volver a repetir lo que ya está cargado en la plataforma Moodle y que ustedes tienen pleno acceso a ello. Así que, ¿qué vamos a hacer con nuestras clases? Estas clases van a ser fundamentalmente para que nosotros hagamos las aclaraciones necesarias y por ahí profundicemos los elementos que son fundamentales dentro de la materia, cosas que ustedes tengan el aprendizaje necesario para poder cumplir con los requerimientos de los parciales y también de los finales, por supuesto. Entonces, nuestras clases, en definitiva, van a ser clases más de taller, más de consulta, más de un ida y vuelta sobre los temas que ya están en la plataforma. O sea, yo no sé si hasta acá ustedes tienen alguna opinión al respecto, si no, ya pasamos a hablar de la estructura formal de nuestra cátedra, que eso también es importante que yo se los transmita antes que empecemos con el tema técnico específico, técnico científico, por supuesto. ¿Tienen alguna consulta? Chicos, pueden habilitar el micrófono sin ningún problema y pueden hacerme las preguntas que ustedes quieran. El tema pasa por el hecho de que si no quieren hacer eso, pueden hacerme las preguntas vía chat, que lo tengo acá en la pantalla. La primera pregunta me la hace Profe, Sebastián. Sí, sí, ¿las adelante. clases teóricas quedan siempre los miércoles? O sea, ¿esta clase va a ser Es- siempre los miércoles? no, es muy buena tu pregunta, Noelia. También Sebastián me pregunta en el chat si las clases teóricas que están a mi cargo van a seguir los días miércoles. Yo quiero contarles que dentro de la estructura que hemos venido manejando, que era una estructura en la que se amplió el segundo cuatrimestre del año pasado, hemos terminado ya presentando regularidades y también las notas necesarias muy al final de marzo y no hemos podido largar el día lunes como corresponde. Yo quiero contarles que estas clases están previstas para el día lunes a las 18 horas, que son las clases que siempre he dado en forma presencial yo. Esa es la estructura formal, salvo que hubiera una posibilidad de que ustedes quisieran cambiar el horario y yo me adaptaría, pero en la medida que exista una gran mayoría. Yo tengo la orden de la facultad, una de las pocas directivas que ha emitido el decanato, que es la de tratar de conservar los horarios normales de la materia dentro de la estructura que ya tiene planificada la facultad. ¿Qué significa esto? Nosotros ya dictábamos la materia en forma presencial los lunes a las 18 horas. Por lo menos esa era mi comisión. Yo ya les voy a leer a ustedes cuáles son los horarios de las otras comisiones. Pero hasta tanto, veamos si podemos adaptarnos a esto. Hoy es estrictamente excepcional que nosotros dictemos la materia en este horario y en este día. No sé si eso queda claro. Sí, profe. Fantástico. Entonces, veamos cómo estamos con la posibilidad de que ustedes puedan asistir los lunes a las 18 horas.
Yo les cuento, ya nos hemos metido en este tema y antes de entrar a las reglas normales del dictado de la cátedra, quiero contarles que existe, por lo menos así lo planteé yo a los distintos profesores de la cátedra, que tratemos de no dar tantas comisiones teóricas y tantas comisiones prácticas como existen. ¿Qué significa esto? La cátedra tiene una estructura formal de 3 comisiones teóricas y 5 comisiones prácticas. Dado que las clases teóricas y las clases prácticas se encuentran en la plataforma Moodle, yo creo que sería un exceso en cuanto a la estructura de dictado que conservemos esta formalidad. A cambio, ¿qué pretendo? Específicamente, me gustaría que a partir de la semana que viene unifiquemos las clases teóricas. En vez de tener 3 comisiones, tenemos una, y en ella podemos realmente tener a los 3 profesores de teoría a disposición de ustedes, que yo creo que sería una maravilla en el hecho de que ustedes podrían nutrirse de todos y cada uno en cuanto a su forma de ser y de pensar también, porque en cuanto a lo específicamente científico, no, porque nuestros criterios y el cálculo financiero se encuentra totalmente unificado y no hay diferencias científicas como para que aporte cada uno, pero sí en cuanto a la impronta de transmitir conocimientos. Entonces, esa es una alternativa, que unifiquemos el dictado de las clases teóricas y de esta forma, en vez de tener una sola clase a la semana, podríamos tener 2 y ustedes aprovechar las consultas y todo ese tipo de cosas. En cuanto a las clases prácticas, sí me gustaría tener 2 comisiones en distintos horarios, de tal forma que pudieran ustedes elegir uno u otro para poder participar de esas clases teóricas y se compondrían 2 equipos de clases prácticas, dos equipos de clases prácticas con 3 profesores cada uno. Sería muy bueno eso, vamos a ver si lo podemos hacer y vamos a ver si logramos armar esos 2 equipos y si están ustedes de acuerdo. No sé si les parece bien. Aquí me preguntan, Cristian me pregunta si los trabajos prácticos son los mismos del año pasado. Básicamente son los mismos, pero yo ya tuve la propuesta de un par de profesores de trabajos prácticos en cambiar el trabajo práctico 1 y el trabajo práctico 2. Pero cambiarlo ¿en qué sentido? Simplemente acomodar algunos casos para que sean más accesibles a ustedes y pueda haber una progresión en cuanto al alcance de los conocimientos básicos. Así que en principio usaríamos los mismos trabajos prácticos y las clases de trabajos prácticos que hemos dictado en el 2020, que están en la plataforma, seguirían siendo válidas para este año. De todas maneras, si esos 2 trabajos prácticos los cambian, se los van a dar en las clases que vamos a tener en este primer cuatrimestre del año 2021. ¿Hasta acá hay alguna pregunta más? Bueno, si no hay una pregunta más, yo tengo la obligación. Todo el material que está subido en la plataforma, o sea, está completo con todo, sería de todas las unidades que corresponden al programa. Sí, Anabela, exactamente. Todo lo que está en la plataforma completa necesariamente el programa que debemos dictar, que está compuesto por 7 unidades. Ese programa está dividido en 2 partes fundamentales, que ustedes ya lo van a ver en un ratito, ya se los voy a mostrar. 2 partes fundamentales, decía. La primera parte forma parte del cálculo financiero, o hace, mejor dicho, al cálculo financiero, que es la estructura científica más importante que nosotros vamos a ver. Y después, las 2 últimas unidades, yo dije que eran 7, 5 de cálculo financiero y 2 que hacen el cálculo actuarial, que ya vamos a ver de qué se trata una y otra, porque en una de esas tenemos alumnos que ya la cursaron, pero la gran mayoría son alumnos nuevos, así que ya vamos a hablar sobre eso. Esas 7 unidades
están desarrolladas perfectamente, cada una con su clase respectiva, y que ustedes las pueden seguir, tanto en lo teórico como en lo práctico. Así que creo que teniendo la posibilidad de acceder a la plataforma, ustedes no tendrían que tener ningún problema. Otra cosa que me preguntan acá y que hace la parte, que está muy bien que me lo pregunten porque a veces se me escapa algún temita, me dicen si también tendríamos que dejar nuestros datos para la asistencia. Yo quiero contarles, chicos, que en la parte teórica nosotros no vamos a exigirle a ninguno de ustedes la asistencia a estas clases. Pero yo quiero comentarles que quien no participe de las clases teóricas, que realmente crean que no hacen falta, están equivocados. El que no participe de las clases teóricas no va a tener el fundamento necesario para desarrollar las clases específicamente prácticas. Ya vamos a hablar dentro de un ratito qué opinión tengo yo en cuanto a la participación de ustedes y en cuanto a la formalidad de prestar una asistencia o no. Entonces, eso lo dejamos dentro de un ratito, ya lo tocamos, pero de todas maneras, los datos personales a mí no me hacen falta. A mí sí me gustaría que, como consecuencia de que nosotros estructuralmente y aprobado por el Consejo Directivo de la Facultad ya tenemos una planificación, y en esa planificación dice de que en las clases prácticas ustedes tienen que tener el 80% de asistencia, necesariamente así lo hagan en las clases prácticas, porque se va a tomar nota de la asistencia de ustedes. Eso se entiende, ¿no? Eso sí es importante. Bueno, ya que ha surgido este tema, yo les quiero contar que el día lunes vamos a alargar con nuestras clases en el horario normal, es decir, el día lunes, 18 horas, próximo lunes, 18 horas, vamos a alargar con nuestras clases teóricas ya normalmente. Y también les quiero comentar que el día lunes es el día de inicio, o a partir del lunes vamos a iniciar nuestras clases prácticas. Aquí Cristian se está adelantando un poquitito y me pregunta, dice, ¿los parciales en qué consisten? Entonces, acá dice, profe, ¿podemos asistir a cualquier clase práctica? A mí me gustaría que dentro de lo que nosotros estamos diciendo, si largamos el próximo lunes, que ustedes traten de ir siempre a la misma comisión para que se nos haga más fácil la toma de la asistencia y la parte administrativa en cuanto a llevar la asistencia. Entonces, a mí me gustaría que ustedes tomen una clase, que ya les vamos a decir la semana que viene cuáles son, se las vamos a subir a la plataforma Moodle para que ustedes sepan cuáles son una y otra comisión, tomen una y sigan en esa. No significa que no puedan cambiarse en forma excepcional, es decir, si por alguna razón no puedo concurrir a una determinada clase práctica, concurro a la otra, no hay ningún problema, y dejo la asistencia en la otra. ¿Qué queremos hacer? Queremos que esta flexibilidad les permita a ustedes no perder clases. De todas maneras, que la flexibilidad no sea tal que todas las semanas concurra a una clase diferente, porque se nos va a complicar el cómputo de la asistencia, que eso sí va a ser difícil para la parte administrativa de nuestra cátedra. Entonces, definir una comisión y tratar de ir a esa. No significa, bajo ningún punto de vista, que ustedes en este caso no puedan ir a las dos. Pueden hacerlo, pero por favor registren la asistencia en la que van siempre. Eso está claro. Es decir, que lo que tendríamos que hacer es registrar la asistencia en una. ¿Quieren ir a las dos? Pueden hacerlo, porque el modo virtual les permite. No les vamos a negar que ingresen a cualquiera. ¿Se entiende eso? Profe. Sí, adelante. Disculpe, profe, si yo estoy cursando la materia en forma condicional, ¿puedo apuntar igual a la promoción? Yo diría que sí, en principio nosotros te haríamos valer eso, pero habría que tratar de que la condición de que estás cursando en forma irregular se cumpla antes del cierre del cuatrimestre. ¿Qué significa?
que suponte vos que no tengas matemática 3 aprobada, y por eso hay una condicionalidad, primero pregunto antes de dar el ejemplo, ¿cuál es la razón por la cual estás cursando condicional, ¿vale? Yo vengo de otra universidad y esta materia sí la tengo, digamos, finalizada, pero la estoy cursando por si no me la reconocen. Eh, Aún no tengo, digamos, la resolución del pase. Vale, ¿de qué universidad venís? Porque soy yo quien da el visto bueno para que te la tomen a la materia o no. ¿De qué universidad venís? De la Católica. Ah, bien, yo te cuento. Ya te digo que el reconocimiento de la materia es parcial. ¿Por qué? Porque el programa que está desarrollando la Católica está desarrollando solamente la parte financiera y no han visto la parte actuarial, que son las 2 últimas unidades que nosotros dictamos sí o sí año tras año. Y entendemos que es un tema vital hoy en día para que ustedes como profesionales puedan ejercer la profesión. Así que el reconocimiento va a ser parcial y vas a tener que rendir necesariamente las unidades 6 y 7. Eso sí o sí, vale, no sé si me entendés. Sí, sí, profe. Y si la curso ahora, ¿puedo apuntar igual, digamos, a promoción o Sí, solo? sí, no hay ningún problema, porque el hecho de que vos presentes un expediente de reconocimiento no significa que no puedas como alumno regular cursar la materia. Así que yo te recomiendo que curses y después veremos qué pasa al final del cuatrimestre con el reconocimiento parcial y qué pasa con tu regularidad o promocionalidad en la materia, ¿sí? Sí, profe. Dale, gracias. Tengo otra consulta que acabo de ver acá. Dice, profe, yo no tengo mate 3, dice Lucas, finalizada, pero la tengo regular. Si la finalizo ahora en mayo, ¿puedo acceder a la promoción? Bueno, yo diría que sí, O sea, lo que habría que ver es cómo lo acomodamos al tema, o sea, desde el punto de vista de la materia no hay ningún problema, y desde el punto de vista mío tampoco. Hay que ver cómo lo acomodamos en el departamento de cómputos y departamento administrativo de la facultad. Es decir, si cerramos la matemática administrativa, no hay ningún problema. Es decir, y acá yo les comento, nosotros no hemos hablado de regularidad y promoción, ahora sí tenemos que meternos en eso para que se aclare esta pregunta también. Yo les cuento, ya hemos hablado de las comisiones, vamos a tratar de armar una comisión teórica y vamos a tratar de armar 2 comisiones prácticas para que ustedes puedan consultarle a los profesores cuáles son las necesidades que ustedes... ¿Cómo van a cursar? Van a cursar necesariamente viendo las clases que nosotros ya tenemos grabadas en la plataforma Moodle. Y estas clases, tanto teóricas como prácticas, van a ser clases guía, clases taller, en la que vamos a discutir los temas y vamos a profundizar los temas. De tal forma que ustedes van a tener varias alternativas que evidentemente son positivas, que evidentemente les dan una posibilidad más a ustedes para lograr un mejor aprendizaje. Yo les cuento, para poder regularizar la materia, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer fundamentalmente es rendir 2 parciales. Estos parciales, el primero, fundamentalmente va a estar compuesto por las unidades 1 y 2 de nuestro programa. Y el número 2 va a estar compuesto por las unidades 3, 4 y 5. Estos parciales necesariamente van a ser teórico-prácticos. ¿Por qué digo teórico-prácticos? Normalmente los parciales dentro del esquema de regularidad son estrictamente prácticos, y eso es cierto. Que una persona que esté con posibilidades de regularizar la materia simplemente va a realizar 3 ejercicios prácticos que nosotros le vamos a plantear, lo va a subir a la plataforma Moodle en el tiempo que nosotros establezcamos, eso es todo. No hay ninguna otra obligación. Y yo dije teórico-prácticos. Sí, vamos a plantear un área teórica para aquellas personas que pretendan promocionar la materia. Volvemos de nuevo a la regularidad. ¿Cómo se regulariza la materia? 80% de asistencia a las clases prácticas
rendir 2 parciales y aprobar los 2 parciales. Nota mínima para aprobar un parcial es 4. Nota máxima es 10. ¿Sí? Entonces, sí existe la posibilidad de que ustedes puedan recuperar solo un parcial. ¿Qué significa esto? Que si el primer parcial está reprobado, ustedes deben presentarse al segundo parcial, aprobarlo y después recuperar el primero. O al revés, apruebo primero, repruebo el segundo, recupero el segundo. ¿Se entiende? 2 parciales, solo opción a recuperar de ellos. Nota mínima, 4. ¿Sí? Por ahí puede aparecer una duda, esto va para los nuevos. Evidentemente que la nota mínima no significa que yo tengo que hacer el 40% del parcial para sacar un 4 y tenerlo aprobado. No, bajo ningún punto de vista. Lo que tengo que hacer es, si tengo 3 casos, mínimo 2 debo tenerlo bien para poder aprobar. ¿Está claro? Es decir, ¿por qué? Porque hay una serie de condimentos que nos permiten a nosotros saber si un alumno conoce o no conoce el tema que estamos examinando. Entonces, el 4 puede estar por prolijidad, por, qué sé yo, no sé, por el desarrollo, porque el gráfico no estaba bien, ya vamos a hablar de cómo vamos a hacer los parciales. Entonces, quien tenga completo, evidentemente que 2 casos completos significan 7, ¿sí? Pero 2 casos que esté bien la parte matemática, supongamos, y que el desarrollo en cuanto a los gráficos no esté tan bien, tendrá un 4, un 5. Eso, quiero que eso esté claro. En cuanto a las personas que promocionan la materia, ¿qué deben hacer? Aprobar sí o sí los 2 parciales. Hablamos de promoción, ¿no? Aprobar sí o sí los 2 parciales con nota no menor a 5. Es decir, que si saca un 4 en el primer parcial, necesariamente va a regularizar la materia y no a promocionarla, ¿sí? Es decir, que para poder sacar una nota de 5, tendrá que hacer 2 casos prácticos bien y contestar las preguntas teóricas que le hagamos. Normalmente son 2 preguntas teóricas. Pueden ser 3 que tengan un desarrollo más pequeño, pero lo normal, 2 preguntas teóricas, 3 casos prácticos a desarrollar. Es decir, yo hablaba de nota mínima 5, pero exigimos que en estos parciales el promedio sea 6. ¿Qué significa? Que si yo tengo nota 5, que es la nota mínima, en el segundo parcial debo sacar 7. Si en el primer parcial tengo 6, en el segundo parcial tendré que sacar 6. No sé si esto está claro. Sería importante que si hay una duda me consulten. Cierro la idea y después acepto preguntas. Para la gente de la promoción, habiendo rendido estos 2 parciales, tendrá un coloquio. Sería como un tercer parcial. Este coloquio, que va a ser un tercer parcial, que ya les vamos a contar a ustedes cuál es la fecha, va a tener lugar al finalizar la materia, evidentemente. Y este coloquio no va a ser otra cosa que unas cuantas preguntas y respuestas, y coloquio implica hablar, es decir, intercambiar ideas en forma verbal. Eso es lo que vamos a hacer. Es decir, que el coloquio nos va a permitir a nosotros dialogar, bien digo, sobre algunos temas de la materia y tener la posibilidad de no rendir un final que ya implica una mayor complejidad. De todas maneras, quien promocione la materia es que demostró acabadamente que conoce el programa. Caso contrario, no la va a promocionar. Esa es la idea. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, porque podríamos continuar con la parte formal, un poco tratando de ir aportándoles algunos conceptos y algunas. Acá me preguntan, ahí tengo una preguntita ya. Dice Agustina, profesor horario serían 9 comisiones prácticas y teóricas. Bueno, yo les quiero contar a ustedes que las nuevas comisiones teóricas
trataría de dictarla los días lunes a las 18 horas. ¿Qué significa? De 8 a 20, por supuesto. Siempre tenemos 2 horas en las que vamos a conversar los temas teóricos. Y las comisiones van a ser, las comisiones prácticas, perdón, y que vamos a ver los horarios que tenemos dentro de la estructura práctica, que por ejemplo podrían ser, supongamos, lunes y miércoles de 20 a 22, lunes y miércoles de 16 a 18, tratar de mixturar, tratar de tener 2 horarios que sean diferentes y que ustedes tengan la posibilidad de adecuarse de acuerdo al dictado de las otras materias para que no les choque. Evidentemente que no les tendría que chocar, porque estamos usando los horarios que la cátedra Cálculo Financiero tiene asignados dentro de su estructura normal. Pero bueno, sería cosa que también lo discutamos un poquito para tratar de confirmar que todo anda bien. Débora me pregunta, dice, es decir, que el coloquio es oral, exactamente, y se va a establecer en un momento al final del cuatrimestre que va a ser en junio. Yo ya les voy a tirar las fechas en un momentito. Sí, eso lo vamos a hablar, tanto ustedes como nosotros, va a ser un diálogo que vamos a encarar en cuanto a algunos temas específicamente teóricos. No sé si hasta acá hay alguna otra duda, otra pregunta. Pueden habilitar el micrófono y hacer las preguntas en forma verbal, o bien me las mandan a través del chat como quieran. Vale, me comenta acá, o sea, me hace una pregunta, dice, profe, si rindo solo unidad 6 y 7 también sería oral, ¿soy la que va con el pase? Sí, sí, sin duda. Yo les cuento, que estas 2 unidades hacen de cuenta ustedes, o en el caso de Vale, que está rindiendo un examen final. Necesariamente los exámenes finales hoy son orales. Hacía muchísimos años que la cátedra no tomaba exámenes finales orales, pero hay otra alternativa, no podemos hacerlo de otra forma, hay una imposibilidad, dado el dictado virtual de la materia, necesariamente tenemos que hablar. Yo sé que es muy difícil hablar normalmente en un examen, mucho más hablar matemática financiera. Yo llevo 35 años en la cátedra y todavía me cuesta hablar matemática financiera, así que imagínense para ustedes. Pero evidentemente la problemática la debemos afrontar, ustedes tienen que tener la capacidad de hablar, por cuanto en la profesión, evidentemente, que se van a enfrentar a cientos de reuniones en las que deberán dar explicaciones sobre los trabajos que normalmente se hacen y se discuten. Así van a tener una posibilidad de formarse también en el exponer ideas teóricas y prácticas. Acá Lucas me pregunta, dice, profesor, ¿usted es el jefe de cátedra? Yo quiero contestarle a Lucas que sí, debe ser que se incorporó fuera del horario, porque yo dije que estoy a cargo de la cátedra, yo soy el profesor titular y toda la problemática de la cátedra a mi cargo. Es decir, que yo soy el responsable del dictado de la materia y soy el responsable de resolver todas las cuestiones que se les pueda presentar a ustedes en cualquier necesidad. Así que yo soy quien, perdón, yo no es que sea egoísta, sino que yo quiero cargar con la responsabilidad, ¿no? Soy el responsable de que ustedes puedan asimilar los conceptos y puedan tener una viabilidad en el aprendizaje. Así que cualquier cosa que ustedes necesiten, yo estoy a disposición de ustedes, me pongo a disposición de ustedes. Hay otra preguntita antes de continuar. Dice, el lunes a las 20 horas se me fue. Perdónenme, se me fue. Es que esto de hacer todas las cosas a la vez es medio complejo. El lunes a las 20 horas, tributario, me dicen. Perfecto. Yo les cuento que los lunes nosotros damos de 18 a 20. Es decir, hablando en términos más vulgares,
nosotros empezaríamos a las 6 de la tarde y terminaríamos 19:45. O sea que ustedes podrían tomar la clase de derechos tributarios sin ningún problema. Otra preguntita. Dice, profe, si en el primer parcial me saco 7, en el segundo me puedo sacar 5, igual puedo acceder a la promo, ¿o entendí mal? Sí, por supuesto. La nota mínima de cada parcial es 5. Entonces, pero tengo otro conceptito que debo cuidar. ¿Cuál? Que necesariamente mi promedio no puede ser menor a 6. Por lo que saco un 5 en algún parcial, ya sea el primero o el segundo, debo sacar un 7, ya sea en el primero o en el segundo. Necesariamente la nota promedio de los dos parciales tiene que ser 6. Evelyn, otra preguntita, y dice, me están sacando los temas porque es el próximo tema que yo tengo que dar y lo tengo acá en mi estructura, y que es el tema de la bibliografía. Me hacen bien en preguntar, muy bien. Ustedes pregunten todo, por favor, no se queden con dudas. Esa es la idea. Entonces, dice, profe, ¿qué bibliografía recomienda? La bibliografía está perfectamente especificada en la planificación de la materia y que está a disposición en la plataforma también. Pero de todas maneras, yo se los comento, ya he armado acá el tema bibliografía, porque he ido armando algunas pautas para no olvidarme mientras voy conversando con ustedes. Entonces, el tema de bibliografía que yo recomiendo, toda la bibliografía o todas las necesidades bibliográficas que ustedes puedan tener están en la plataforma. Yo quiero contarles que los libros de cabecera, los libros básicos que nosotros usamos son 2. El primero, Matemática Financiera, de Mario Gianeschi, se llama Gianeschi, Mario Gianeschi, Matemática Financiera. Después vamos a usar otro libro que está en biblioteca, pero hoy en día con el tema de la pandemia no sé qué tan posible sea el uso de los libros que están evidentemente físicamente en la universidad, para lo cual yo no quisiera que ustedes vayan, vengan y hagan todo un trayecto en colectivo cuando no es necesario. Les cuento que el otro libro que nosotros vamos a usar es el de Murioni y Trocero, que se llama Cálculo Financiero de Murioni y Trocero. Entre estos dos básicos, ¿cuál es el que yo recomiendo? Yo quiero recomendarles Matemática Financiera de Mario Gianeschi. ¿Por qué? Porque es un libro más accesible, tiene un mejor desarrollo de los temas, es más, yo diría que es más fácil, hablando vulgarmente, más fácil de interpretar lo que se pretende. En cambio, Murioni y Trocero, a pesar de ser científicamente perfecto, el problema está muy árida la lectura de ese libro. De todas maneras, creo que podría ser viable, si ustedes lo tienen a mano, que lo lean. Otro librito que puede ser interesante, si lo quieren ver, es el libro de matemática actuarial, que responde a las dos últimas unidades del programa. Ese librito se llama Matemática Actuarial de González Galé. Libros clásicos de la materia que tiene vigencia hoy y fue escrito a mediados del siglo pasado. Es tremendo, pero esto demuestra que el cálculo actuarial no ha cambiado diametralmente en cuanto a sus contenidos técnicos científicos. Sí ha cambiado en las formas, en que hay nuevos tipos de acciones, pero la estructura básica no ha cambiado absolutamente nada. González Galé es un muy buen libro para entender lo que es el cálculo actuarial. De todas maneras, yo quiero contarles que algo de todo esto hay en la plataforma Moodle. ¿Qué hemos hecho? Yo creo que, no quiero afirmarlo, pero creería con un 98% de seguridad, porque hoy no lo vi, no accedí yo hoy a la plataforma, pero que está el libro de Murioni y Trocero allí.
creo. También quiero asegurarles que hay un pequeño librito que yo escribí hace algunos años y también está en la plataforma y que sirve para la unidad 1. Yo quiero contarles que la idea fundamental que me llevó a escribir ese libro era que iba a escribir libritos chiquititos y que cada uno iba a responder a cada unidad del programa de cálculo financiero. Quedó en expectativa hasta el día de hoy, espero que pueda en algún momento seguir escribiendo. Escribí uno solo, el de la unidad 1, mil disculpas por no continuar, pero el de la unidad 1 es tan básico, y está explicado técnicos de alto nivel, una terminología y que les puede servir muchísimo. ¿Por qué digo esto? No me estoy alabando para nada. Esto es lo que los chicos me vienen diciendo desde que este libro está un poco a disposición de ustedes. Así que a mí me gustaría que ustedes lo lean y creo que les va a aclarar muchos conceptos porque está toda la unidad 1 allí. En cuanto a bibliografía, creo que ya estamos. Acá tengo una preguntita. Dice, profe, yo entré hace unos minutos, yo les cuento algo, quiero contar algo. A mí me gustaría que dentro de la flexibilidad que nos permite esta virtualidad, de entrar cuando quiero, salgo cuando quiero, ese tipo de cosas, a mí me gustaría una cierta estructura formal. ¿Por qué? Porque si yo estoy a disposición de ustedes a las 16 horas, que a partir del lunes va a ser a las 18 horas, la mayoría o todos me gustaría que entren a las 18 horas. Porque si no tengo que reiterar, tengo que repetir los conceptos que ya hemos emitido hace un tiempo atrás, y esto lo único que hace es hacerles perder tiempo, han sido puntuales. ¿Qué quiere decir? O sea, yo no me voy a poner el papel de duro y decir, no los voy a aceptar. No. Estamos dictando la materia, entren cuando quieran, pero por favor traten de estar, porque si no es hacer perder tiempo a los demás. Dice, profesor, yo entré hace unos minutos, mi pregunta es sobre matemáticas 3. Los que puedan finalizar el llamado de mayo pueden entrar a la condición de promoción. Otra vez la misma pregunta. Es la misma, ya lo hemos aclarado una o dos veces. Entonces, yo entiendo que sí pueden, si ustedes y están cursando conmigo, en la cátedra de cálculo financiero, están cursando, nosotros si tenemos la posibilidad de incorporar el examen aprobado de matemática 3, tanto en la parte de cómputo administrativa, no van a promocionar la materia y no perder el tiempo y no dejar transcurrir el tiempo, digo yo. Así que se puede, no hay ningún problema. Yo vuelvo de nuevo al tema de tratar de tener una mayor rigidez en cuanto a los horarios. Ruego entrar a las 18 horas a partir del lunes, que creo que se hace un poco más flexible el hecho de seguir la clase y no cortarnos. Así que bueno, la pregunta contestada. ¿Hay otra duda hasta acá? Porque yo creo que tendríamos que empezar a conversar ya sobre temas específicamente del cálculo financiero. Pueden habilitar el micrófono si quieren y hacer las preguntas en forma verbal, o bien mandar un chat para que pudiéramos conversar sobre las dudas que se han generado hasta acá. Yo creo, en principio, que toda la parte formal de la materia está dada. Tengo simplemente para decirles que la plataforma ya está habilitada. Creo que le hemos comunicado a todos también cuál es la clave. Alguien acá me está preguntando, que es muy importante, es que se me pasan algunas cosas y ustedes me ayudan. Gracias por preguntar realmente. ¿Cuáles son los medios de comunicación? O sea, perdón, la plataforma está habilitada, eso tengo que decírselos. Las clases están habilitadas para que ustedes la vean. Busquen, por favor, las grabaciones de la clase número 1, que es la teoría del interés.
y los medios de comunicación también están habilitados por cuanto la plataforma tiene un email con el cual los alumnos auxiliares que pertenecen a la cátedra van a ir contestándoles, o si no, nos van a pasar a nosotros las dudas, cosas que en las clases que tengamos venideras yo vaya aclarando las dudas o necesidades que tengan. ¿Qué otra cosa? Nada más, una cosa más que me hacían la pregunta, dice, ¿hay una fecha estimada de parciales? Sí, por supuesto que hay una fecha estimada de parciales, porque siempre yo digo que nosotros tenemos la característica en esta cátedra, forma parte de lo que se hizo como trabajo durante muchos años, en que todas las cartas se ponen el primer día de clases. Este es el primer día de clases. Entonces, ustedes deben saber exactamente qué día rinde, qué día es, si es sábado, si es lunes, en qué horarios se lo vamos a comunicar de acuerdo a la disponibilidad horaria que tenga la facultad en cuanto a las mesas virtuales. Eso, lo normal es que nosotros tomemos un día sábado y ese día sábado normalmente lo hacemos a las 18 horas. Normalmente. Es decir, yo lo que quiero es contarles, insisto, en que el programa tiene 7 unidades y que el primer parcial va a tener lugar el día sábado 15 de mayo de este año 2021. 15 de mayo del 2021, vamos a medir el primer parcial, supuestamente 18 horas. Lo normal era que en la primera clase yo les diga anfiteatros, horarios, pero como ahora no existe la presencialidad en anfiteatros. Entonces vamos a tratar de rendir el 15 de mayo del 2021, día sábado, que lo normal es las 18 horas. ¿Qué va a incluir? Va a incluir unidad 1 y unidad 2. Unidad 1, teoría del interés, y unidad 2, teoría del descuento. Nada más que eso, 2 unidades. Son las 2 unidades fundamentales que hacen a la estructura básica de nuestra materia. ¿Por qué digo estructura básica? Ya lo vamos a ver. Porque hay una interrelación necesaria entre las unidades. No son aislados. Ese es el problema que tiene esta materia. Y eso vaya como audiencia. Ustedes no entendieron la unidad 1, mal pueden entender la unidad 2. Y así sucesivamente. Entonces, esos temas interrelacionados hacen que nos tengamos que sacar todas las dudas con las preguntas que sean necesarias de parte de ustedes a todos los profesores que componen esta materia. Tenemos 9 profesores dedicados, 8 profesores, porque nos falta un concurso, 8 profesores dedicados a ustedes, 100% para que ustedes puedan lograr con esto regularizar o promocionar la materia. Entonces, digamos, primer parcial 15 de mayo, segundo parcial el 12 de junio, que también es día sábado. Yo les cuento que en el segundo parcial van a entrar las unidades 3, 4 y 5. 3 es teoría de las rentas, unidad 4, sistemas de amortización, la unidad 5, empréstitos. Dejamos para el final unidades 6 y 7 que hacen a cálculo actuarial. Entonces, fecha estimada de parciales, lo leo de nuevo para no equivocarme, 15 de mayo primer parcial, 12 de junio el segundo parcial, y tenemos recuperatorio del primero, segundo. ¿Se acuerdan que solamente se puede recuperar uno? El día 19 de junio. También el mismo día, 19 de junio, vamos a tener los coloquios necesarios para lograr la promoción. Esa es la idea. Y tendremos el día 28 de junio que entregar las regularidades y será el final del primer cuatrimestre. Un poco quiero motivarlos a que, dada la planificación que acabo de darles, vean
que logra desarrollar 7 unidades en este corto lapso de tiempo, porque en definitiva tenemos 2 meses y medio nada más, tenemos que dar clases todo abril, todo mayo y yo diría una partecita de junio, porque ya tenemos hasta el 12 de junio, un poquito más, hasta el 21 de junio estaríamos dando acá 2 meses y medio. Tenemos que comprimir realmente estas unidades y que el dictado de clase sea realmente intensivo. Entonces, para ya la unidad 1 de la parte teórica, y una vez que hayan visto esa clase de la unidad 1, vean también el trabajo práctico número 1. Para la semana que viene, que ya alargamos con los trabajos prácticos, me gustaría que vean por lo menos el trabajo práctico número 4. Sería ideal, eso sería ideal. Me pregunta la plataforma, el cronograma. Sí, está en la plataforma el cronograma. Está todo detallado allí, pueden verlo con tranquilidad, no hay ningún problema. Me siento en la necesidad de empezar a hablar de lo que es prácticamente nuestra materia. Evidentemente que ustedes ya son alumnos de tercer año, tienen un trajín dentro de la universidad, tienen un trajín dentro de las carreras de contador público o licenciado en administración, y que no son alumnos a los cuales se les tenga que dar directivas básicas. Pero yo un poco me siento en la obligación como profesor de decirles que realmente ustedes están acá simplemente como alumnos en la facultad, siguen a lo que normalmente denominamos vocación. ¿Qué es la vocación? Porque en eso tenemos que empezar a coincidir, porque si no, lo que es la vocación, no sabemos si esto es lo que nos gusta. Evidentemente que a mí no me gustaría que ustedes me digan de que realmente se han dado cuenta que vocacionalmente esta carrera o estas carreras no son de su agrado. Eso sería grave porque estamos en tercer año. De todas maneras, yo entiendo que la vocación no es otra cosa que una pasión muy, pero muy, muy arraigada por realizar una actividad, una profesión o bien una carrera. ¿Qué significa? La pasión no es otra cosa que el anhelo, el gusto, la aptitud o la habilidad por realizar una actividad, profesión u oficio. ¿Y pasión cómo lo definiría? Yo lo definiría como el apego o afición por desarrollar vehementemente algo. Yo digo, tengo la vocación de ser contador público y siento internamente que quiero ser contador público, sin dudas. Y eso es la pasión, como es la pasión que siento por el deporte, por ejemplo. Es decir, que esa pasión no es otra cosa que el anhelo, el deseo, el sentirme con muchísimas ansias de realizar una determinada actividad. Y que esa me va a producir una satisfacción muy grande. Entonces, para poder lograr esto, es decir, que dado que yo defino mi vocación, y esa vocación está definida, y sé que tengo la pasión por realizarla, yo lo que tengo que hacer es lograr tener esa habilidad, esa aptitud, ese gusto y alcanzar lo que yo quiero, o el oficio o la actividad que yo quiero realizar. Pero para eso tengo que lograr un perfeccionamiento, una capacitación. Esto yo lo llevo a un ejemplo típico y sin cansarlos mucho los llevo al fútbol. ¿Qué hacen los futbolistas? Ellos saben que tienen la vocación de ser futbolistas, saben que tienen la vocación de desarrollar esa actividad deportiva. Pero ¿cómo lo logran?
¿Cómo lo logran? Y lo logran necesariamente con una capacitación, con un perfeccionamiento. ¿Por qué uso estas palabras? Porque esto es lo académico. Y en lo futbolístico sería, logran realizar un entrenamiento. Y el entrenamiento les permite fútbol, entrar a una cancha de fútbol. Entonces, este perfeccionamiento, esta capacitación, evidentemente que les va a permitir a ustedes, en primer lugar como objetivo, aprobar la materia, porque no es aprobar la materia por aprobarla, no. Tengo que demostrar que tengo. Entonces, para ello me capacito, apruebo la materia, y aprobando la materia, tengo una menos lograr un título que yo he definido, personalmente lo deseo, que quiero alcanzar. ¿Y para qué quiero alcanzar? Para desarrollar una actividad, una profesión que creo en mi vocación. Bueno, no los voy a cansar mucho, pero ¿a dónde quiero llegar? Que acá hay condicionamientos. Son condicionamientos de largo plazo. Estudiar necesariamente. Deben sentarse todos los días a ver cálculo financiero para poder aprobarla. Esto no es un problema de interés. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros tenemos flashes que nos golpean todos los santos días. Canse ya, juegue ya, llame ya, todo ya, gane ya, usted debe ya esto, ya tenga esto. Eso no es cierto. Eso es toda publicidad comercial, es propaganda comercial. No se logra inmediatamente ser contador público o licenciado en administración. Bajo ningún punto de vista. Y por más que a usted le agarre la ansiedad y estos golpes publicitarios que reciben día a día los desequilibren, porque esa es la realidad. Ustedes, si llaman ya o algo ya, no son públicos y no licenciados en administración, porque requieren de que en el mediano y en... Es decir, ¿qué se debe desarrollar a largo plazo? Es la capacitación, el perfeccionamiento académico. Y eso lo vamos a lograr en un largo plazo. Y todos los días tenemos que hablar de cálculo financiero para poder lograr esta estructura. ¿Y por qué digo esto? Yo quiero que sepan que si estoy sentado varias horas estudiando y practicando, necesariamente esta dedicación y esta paciencia me va a ayudar a conseguir el objetivo final. Y el objetivo final se consigue tras largas horas de estudio, tras largas horas de práctica. Entonces, esto se logra siempre y cuando, es decir, dedicación y paciencia, se logra siempre y cuando ustedes tengan el gran deseo de lograr final profesión. Yo los motivo a que le dediquen muchas horas a matemática financiera, como a todas las otras materias. Por supuesto, esto no tiene nada de raro, pero hoy en día tratar de captar los conceptos de matemática financiera, esa dedicación. Por ejemplo, hay alumnos que rinden esta materia una semana, rinden un final estudiando una semana. Evidentemente así no se los digo porque hoy es el primer día de clase y tengo que ser sincero con ustedes y darle los elementos para que puedan aprender la materia, puedan capacitarse en la materia. Yo quiero contarles que matemática financiera es una de las materias que cuando ustedes se reciban, apenas reciban, quiero decir, van a recibir como clientes a sus amigos, a sus parientes, y el primer asesoramiento que le van a pedir va a ser sobre matemática financiera. ¿Por qué digo esto? En el mundo se realizan 7 operaciones financieras por cada operación comercial. Es decir, habiendo comercial, se realizan 7
ámbito financiero hoy está cambiando al mundo. Yo ya les voy a contar dentro de un ratito el desarrollo de la materia, cómo estas operaciones financieras están influenciando hasta la administración de determinados países. Entonces, vuelvo de nuevo a esto. A mí me gustaría ya empezar a hablar de matemática financiera. Hablé de la vocación, el deseo de aprender, la pasión de aprender y desarrollar una actividad, que eso es fundamental. Otra cosa, quiero decirles a todos ustedes que a ustedes nadie los obliga a estar presentes acá conmigo. Nadie. Ustedes vienen por propia voluntad. Y a ustedes nadie los obliga. Esa voluntad está expresada en estas clases. Es decir, nadie los obliga y no hay estructura para que los mantengan acá. Salvo que haya presión en su casa y les digan, si ustedes no estudian, techo de la casa, ¿no? Que puede suceder. Pero yo espero que no sea así. Yo creo que la vocación y la voluntad hacen de que ustedes estén acá. Ni siquiera a las clases prácticas están obligados a venir, a pesar de que tenemos que cumplir con una asistencia. ¿Qué quiero decir con eso? Que solamente la voluntad de aprender los tienen acá conmigo, con cada uno de los profesores de esta cátedra y de todas las otras cátedras con las cuales ustedes están cursando. Así que, dado que es voluntad de ustedes, de que nadie los obliga, yo les ruego que pongan el máximo esfuerzo juntos al final del cuatrimestre planteado. Ahora, hablar de matemática, cálculo financiero. Perdón, antes de hablar de la pasión que tengo por la materia, ¿hay alguna consulta, alguna pregunta? A mí me gustaría escucharlos si así es. Sí, adelante. Sí, por supuesto, esa era la idea. Cuando yo les decía que para la semana que viene, por lo menos, ustedes deben tomar la clase de teoría del interés, que es la clase número 1 en la parte teórica, y que deberían, por lo menos, meterse en la clase de práctica de la teoría, práctica del tema número 1, que es teoría del interés, y ver por lo menos hasta el trabajo práctico número 1 hasta el caso 5. 1, 2, 3, 4 y 5 me gustaría que lo vean. Entonces, con esas dudas que puedan surgir luego de ver la parte teórica y la parte práctica, la semana que viene ya nos metemos al desarrollo específico de lo que pueda ser estas clases taller en la discusión de cada tema. No, de nada. ¿Hay alguna otra preguntita? Profe. Sí, adelante, por favor. Yo entré tarde. Acerca de los parciales, ¿cómo serán práctico, teórico? Y otra Fernando, yo te voy a retar igual que lo reté a otro chico que me hizo otra pregunta porque entró tarde, ¿no? No, tipo de cosas... No podía entrar, sí. Estaba intentando entrar y no podía entrar, no sabía cómo entrar. Quería entrar. Fernando, ¿estás disculpado? Te cuento. No, está bien, Fernando, el tema es el siguiente. Los prácticos que nosotros vamos a rendir, o los parciales que vamos a rendir, y pasa por lo siguiente, van a ser 2 nada más, van a ser teórico-prácticos necesariamente para quienes promocionen la materia. ¿Quiénes pueden promocionar la materia? Son aquellos alumnos que tengan las correlativas aprobadas. Y en este caso, la correlativa es matemática 3. Entonces, ¿cómo van a ser los parciales? 2 preguntas teóricas y 3 casos prácticos. Las 2 preguntas teóricas necesariamente deben ser contestadas, bien contestadas, y los trabajos prácticos, por lo menos 2, deben ser realizados. Entonces, el tema pasa por lo siguiente: quienes tengan que promocionar deben necesariamente rendir los trabajos, los parciales 1 y 2
en teoría y en práctica, y deben aprobar con una nota mínima de 5 y promedio 6. ¿Qué significa? Que si en el primer parcial saco 5, en el segundo parcial necesariamente debo sacar 7, o al revés, primer parcial saqué 7, en el segundo parcial como mínimo debo sacar 5 para poder promocionar, ¿no? Y además, quienes quieran promocionar deben rendir un coloquio. ¿Qué es esto? Una pequeña discusión teórica que vamos a tener, o sea, hablar de la parte teórica, 3 o 4 preguntitas y ya promocionamos la materia. En cuanto a quienes regularizan la materia nada más, deben rendir los 2 parciales, nota mínima 4, solamente práctico, van a ser 3 casos prácticos, de los cuales deben resolver 2, y nota mínima 4, como decía, y aprobarlo a los 2. Evidentemente que puedo recuperar 1, solamente 1. Repruebo el primero, tengo que aprobar el segundo y recupero el primero. O al revés, apruebo el primero, repruebo el segundo, recupero el segundo. No sé si esto contesta tu pregunta, Fernando. Sí, profe, el teórico, el final, digamos, para promociones oral, todo oral. ¿Sí, no? El tema sí, te cuento, el coloquio necesariamente es oral. Y el examen final de esta materia para los regulares también es oral. ¿Y qué hacemos? Le damos un tiempo para que preparen un tema, en el final ese tema empiezan a hablarlo y después nosotros le hacemos 3 o 4 preguntitas. Y en el caso específico de lo que es el coloquio de la promoción, nosotros le hacemos preguntas. 3 preguntitas y la promoción está lista. 3 preguntas teóricas, por supuesto, ¿no? Gracias, profe. No, de nada. Acá Débora me pregunta si el final es teórico. Sí, es exactamente teórico, y aparte de teórico se rinde en forma oral, por cuanto la estructura de los exámenes son así. Acá me hacen una pregunta que es muy importante. Y me recalcan, dice, pero usted dijo de que iban a cambiar el trabajo práctico número 1 y 2. Sí, era en principio recibí la motivación de 2 profesores de trabajos prácticos de cambiarlos, y que realmente esos trabajos se adecúen más a nuestra realidad. El problema está en que ha cambiado un poquito el panorama de las variables económicas y financieras de nuestro país, y queríamos un poco adaptarlas para que ustedes las vayan viendo. Pero de todas maneras yo les ruego que vean las clases que están grabadas, y los profesores se encargarán de explicarles a ustedes cómo cambian las variables para que tengan la información exacta de este momento económico-financiero que estamos viviendo. Otra preguntita más que tengo y que necesito contestarla porque también es importante. Dice, en el coloquio, esas 3 preguntas son sobre todo el programa o sobre las unidades 6 y 7. Les cuento que van a ser fundamentalmente sobre las unidades 6 y 7, que no se han consultado en los parciales 1 y 2. Así que fundamentalmente van a versar sobre cálculo financiero. Pero les cuento además que también tengo el derecho de hacer alguna preguntita de otras unidades, ¿no? Evidentemente que van a ser preguntas elementales, básicas, que hacen al contexto del cálculo financiero, que se supone que las van a conocer muy bien ya a esa altura. No sé si tienen alguna otra consulta. ¿Hay alguna otra consulta, chicos? Si hay otra consulta, les ruego que la hagan habilitando el micrófono o bien a través del chat. Yo quiero decirles algo, quiero aclararles algo. Acá, en esta cátedra, fundamentalmente, no hay consultas que sean elementales, no hay consultas básicas, no hay temas que me den vergüenza preguntar, nada. Pregunto, chicos, esto está abierto para que ustedes pregunten todo cuanto se les ocurra como duda, porque para eso estamos,
Debemos sacar las dudas porque si no, no avanzamos. No sé si se entiende, aquí nadie se va a reír por una pregunta elemental, ni nadie se va a reír porque la pregunta sea básica. Todo lo contrario, preguntas que no se aclaren, preguntas que después tengan un problema en el final. Acá me preguntan otra vez si los trabajos prácticos son los mismos que del año 2019. Son los mismos del año 2019, que lo hemos reiterado en el 2020 y que están en la plataforma también. Ahí están los enunciados de los trabajos prácticos que pueden verlos. Pueden bajarlos si quieren o pueden verlos directamente desde la plataforma. No hay ningún problema. Así que son los mismos, y vuelvo a repetir que hay una idea específica de cambiar los trabajos prácticos 1 y 2, no así los demás, pero ese cambio, insisto, es simplemente para darle el entorno necesario de la situación específica económica financiera que vive el país. ¿Tienen alguna preguntita? Yo estoy dispuesto a que ustedes la hagan, consulten y sáquense las dudas, por favor. Bueno, yo lo que he hecho ha sido un poco cambiar la estructura de la pantalla. Yo no sé si ustedes están viendo la nueva pantalla, donde estoy tratando de compartir unas diapositivas que tengo. Fantástico, fantástico. Gracias, Dalia, muy amable. El tema es el siguiente. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Vamos a empezar a hablar de cálculo financiero. Yo les cuento que en las clases teóricas que están en la plataforma ya está esto como clase armada. Simplemente yo les quiero dar hoy la base de nuestro trabajo, la base de nuestro estudio, porque no hablamos de cálculo financiero y la verdad que muchas personas no entienden qué es el cálculo financiero, ni entienden para qué sirve. Y muchos de nosotros tampoco. No sé si ustedes tienen una cierta idea de qué es lo que vamos a estudiar en esta materia y para qué sirve, porque ese es el tema. Si yo estoy en una materia como esta y no sé para qué sirve, y demás está estudiar las 7 unidades, saberla de memoria, y después no sé para qué sirve. ¿Ustedes tienen una cierta idea de para qué sirve esta materia? Les ruego que habilite el micrófono, que no puedo ver el chat habiendo compartido la pantalla. Entonces, si alguien tiene una cierta idea, me gustaría que habiliten el micrófono y empecemos un pequeño diálogo, porque esto es importante. Por lo que veo, nadie tiene idea de para qué sirve el cálculo, porque tiene miedo de hablar, ¿no? El cálculo financiero me refería, ¿no? Yo quiero contarles que el cálculo financiero fundamentalmente tiene una aplicación del 85% en nuestra profesión, tanto licenciado en administración como contador público. Y el cálculo financiero realmente se estudia que a través del conocimiento que yo voy a adquirir de las distintas herramientas en las que voy a incluir las variables económico-financieras de mi entorno, y cuando yo hablo de mi entorno, hablo de mi ciudad, de mi país y del mundo en general. ¿Para qué esto? Para que cuando yo incluya estas herramientas en mi análisis, pueda establecer planes financieros. ¿Y estos planes financieros para qué los voy a establecer? Y los voy a establecer fundamentalmente para tomar decisiones financieras. Ahora el problema es, hemos hablado muchísimo de estructura financiera, de planes financieros, de decisiones financieras, y no sé qué es lo financiero. Yo les quiero contar, chicos, en general, perdón que diga chicos, esto es un pequeño defectito que tengo académico como docente. Yo sé que no son chicos, son todos jóvenes, adolescentes y personas maduras, pero
es un defectito, 1000 disculpas. No está en minimizar, por favor no lo tomen así, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decirles a ustedes? Fundamentalmente que no sé qué es lo financiero y no entiendo qué es lo financiero y no entiendo cuáles son las decisiones financieras y no entiendo cuáles son las variables financieras. Cuando nosotros hablemos de estructuras financieras, vamos a hablar fundamentalmente de la incorporación en el análisis de una variable que es fundamental analizarla. Y la variable es la variable ahorro o la variable capitalización o la variable inversión, que se da a través de un elemento que necesariamente debe participar en el análisis y que ese elemento no es otra cosa que el dinero en efectivo. Cuando yo hablo de dinero efectivo, estoy hablando de un billete. No sé si lo ven, si en este momento me están viendo a mí, en mi recuadrito. Bueno, yo le estoy mostrando un billete. Ese billete no es otra cosa que la moneda de circulación legal. No estoy hablando de dólares, no estoy hablando de yenes, no estoy hablando de euros, estoy hablando de pesos. Que es un billetito, y ustedes lo conocen, y es el billete que normalmente es de circulación legal en un país y en la Argentina. Entonces, ahora metí una variable cada vez que hablo de dinero en efectivo. No puede ser ninguna otra cosa más que dinero en efectivo. Y cuando yo hablo de dinero en efectivo, de dinero en efectivo, estoy hablando fundamentalmente también de todos los certificados o títulos que representen dinero en efectivo. Un certificado que ustedes conocen y que lo deben haber visto, por lo menos la mayoría, es el certificadito de un plazo fijo. Que no sé ni qué es un plazo fijo, pero sé que es un certificado que está hablando de dinero en efectivo. Eso es un papel donde se certifica que hay dinero en efectivo depositado. Ya lo vamos a definir mejor en el futuro. Entonces, cuando yo hablo del concepto financiero, estoy hablando fundamentalmente del dinero en efectivo. Ahora la problemática, ¿cómo surge? Yo quiero contarles a ustedes que cada vez que ustedes analizan la estructura financiera, tienen que pensar en la estructura de ingresos y gastos. Ustedes son alumnos que ya han cursado contabilidad y que cuando hablamos de ingresos y gastos saben a qué me refiero, ¿sí? Y si lo hablamos desde el punto de vista estrictamente microeconómico, ¿qué debo pensar? ¿Qué significa microeconómico? Lo voy a analizar desde mi punto de vista, como persona, como individuo, como ciudadano. Cualquiera de ustedes puede pensar, ¿cuánto ingreso por mes yo? ¿Cuánto ingreso qué? Mi sueldo, mis honorarios, mis remuneraciones. ¿Cuánto es el total de dinero en efectivo que yo ingreso por mes? Supongamos una cifra cualquiera, 1000 pesos. ¿Sí? Y después voy a presentar necesariamente como contrapartida mis egresos. Si yo tengo ingresos por un lado, tendré que ver egresos por el otro. Entonces, cuando analizo mis egresos, puedo tener 3 alternativas diferentes. ¿Qué son los egresos? Son los gastos necesarios como para que yo logre una cierta subsistencia. Pago el alquiler, voy al súper, voy a la panadería, a la carnicería. Entonces, comparo ingresos contra egresos y puedo tener 3 alternativas diferentes. La primera alternativa, que del total de ingresos, yo esté gastando o estoy egresando la totalidad. Es decir, 1.000 pesos de ingreso, 1.000 pesos de gasto. Pregunto, ¿cuánto dinero me queda disponible? 0 pesos. Eso es así. Así se entiende, ¿no es cierto? Entonces, segunda alternativa, ¿cuál puede ser? La segunda alternativa es la que yo tengo 1.000 pesos de ingresos y mis gastos solamente son 500. Pregunto, ¿cuánto es la existencia de dinero a fin de mes? ¿O el sobrante de dinero a fin de mes? 500 pesos. ¿Es así? Perfecto. Perfecto. Sí. Fantástico. O sea, hasta acá el razonamiento va bien. Pero hay una tercera faceta que también la tenemos que considerar nosotros
dentro del análisis financiero. Puede ser que yo tenga 1.000 pesos, pero por otro lado tengo 1.500 pesos. Ahora la pregunta es, ¿cuánto de dinero en efectivo quedó a fin de mes? ¿Cuál sería la respuesta en ese caso? Le queda una deuda. Bien. Excelente. ¿Qué quiere decir? En la tercera faceta, yo tuve 1.000 de ingresos, tuve de gastos. Entonces, los 1.000 pesos de ingreso, 1.000 pesos de gasto están tapados. Pero los otros 500, ¿cómo gasté 500 que yo no haya ingresado? No lo entiendo. Y sí, fácilmente. Bien dijo Dalia que me quedó una deuda de 500 pesos. Bueno, nosotros tenemos bajo análisis dos alternativas que son fundamentales. Cuando mis ingresos me permiten tener la posibilidad de dinero a fin de mes, tendré que pensar qué hacer con ese excedente, porque no puedo guardarlo bajo el colchón, como decían mis abuelos. Guardo el dinero debajo del colchón, ¿no? Porque no puede ser, el dinero no puede estar estático sin producir ganancia, beneficio o interés, como le vamos a llamar más adelante. Entonces, me meto a pensar financieramente porque tengo una capacidad de ahorro o de mensual. ¿Qué hago? Necesito saber qué voy a hacer con los 500 pesos que me sobran. ¿Los voy a ahorrar? ¿Y ese ahorro cómo lo hago? O bien lo voy a invertir en... O sea, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente. Si yo lo ahorro, estoy tratando de ver que ese excedente, que yo lo voy a llamar excedente financiero, colocar en una institución financiera para que me dé beneficio, me den intereses. Una forma del análisis financiero. ¿Qué hacer? Directamente lo voy a ahorrar. Y ese ahorro me va a dar un beneficio, un interés, una ganancia, ¿sí? O la otra, lo voy a invertir. ¿Qué significa invertir? Significa colocar los 500 pesos en mi actividad normal y habitual para que esos 500 pesos me den la posibilidad de obtener una utilidad en el futuro. Y esa normal o habitual, en mi caso, me compro una computadora, por ejemplo, y la computadora me permitirá trabajar de otra forma, cosas que me permitan tener ingresos. Hasta aquí, creo yo, que nosotros estamos intentando cuál es el concepto financiero y dónde va a estar el objeto de estudio de la materia. ¿Más o menos se entiende? Sí, profe. Fantástico. Gracias por contestar, porque para mí es importante el ida y vuelta que no tengo como lo tenía en lo presencial, ¿sí? Gracias. Entonces, si nosotros entendemos cuál es el objeto de estudio, evidentemente que tenemos que definir el concepto financiero en sí mismo. Normalmente nosotros, ¿qué hacemos? Lo van a ver en la clase, que hacemos una presentación del desarrollo de la unidad, definimos cuáles son los objetivos epistemológicos y pedagógicos. Eso no quiero hacer ahora porque ya está hecho. Entonces, nos vamos a meter de lleno en la ubicación de la unidad en la que nosotros estamos metidos y ya vamos a hablar específicamente de temas financieros porque sabemos para qué sirve este análisis, sabemos para qué lo estudiamos y evidentemente que nos tenemos que meter ya en el desarrollo de la unidad. Fíjense ustedes que el recuadro amarillo es el que está en el extremo izquierdo de la pantalla, me está diciendo cuál es la unidad que estamos estudiando, que vamos a ingresar a estudiar, es la unidad 1 y la llavecita que asocia 1 con la unidad 5, significa que todas estas unidades hacen al análisis financiero. Y las 6 y 7 son unidades que a pesar de estar relacionadas con muy diferentes como es el cálculo actuarial. Por eso están en círculos verdes, como para mostrar que el análisis ya va a un nivel diferente. Entonces, las unidades 1, 2, 3, 4,
se encuentran interrelacionadas entre sí en cuanto a la conceptualidad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nosotros decimos que a través de una planificación financiera, nosotros ¿qué logramos hacer? Logramos desarrollar modelos matemáticos que nos permiten tomar decisiones financieras para poder colocar esos excedentes financieros o bien tratar de lograr financiamiento para ese exceso de gastos. Esto que hemos nosotros desde el punto de vista estrictamente microeconómico, también lo podemos analizar desde el punto de vista macroeconómico. Y no solo microeconómico como personas, sino microeconómico como empresas. Y lo normal es que nosotros vamos a asesorar a pequeñas, a medianas y a grandes empresas. O bien, desde otro lado, podemos llegar a asesorar al Estado en cómo el presupuesto que tiene determinado para cada uno de los periodos. Es decir, que la amplitud del cálculo financiero, yo diría que es casi infinito en el espectro económico financiero del entorno que tenemos. Podemos asesorar a una persona, podemos pequeñas, medianas y grandes empresas y también asesorar al Estado. Que eso vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en cada una de las unidades. Entonces, por ahí alguien puede pensar que necesariamente si yo aprendo las variables, mejor dicho, si yo logro analizar las variables financieras y habiendo analizado las variables, las aplico en los modelos o en las herramientas financieras, bien podría ser rico, muy rico, sin lugar a dudas. Pero ustedes ya tienen mi rico ni mucho más. Soy un docente que vive de la profesión, de la docencia y de la profesión de contador público. ¿Y por qué no me hice rico? Si yo conozco las variables financieras perfectamente y conozco las herramientas financieras, que bien podría haber jugado en mi profesión con ser inmensamente rico hoy. Yo quiero contarles que nadie se hace inmensamente rico conociendo profundamente una materia como es el cálculo financiero, pero sí tengo la capacidad de asesorar a las personas de qué hacer con sus excedentes financieros. Hablamos de personas físicas o personas jurídicas. Cualquiera de las dos son los elementos de asesoramiento que vamos a tener. Y yo decía, ¿por qué no llegamos a ser inmensamente ricos? Y solo algunos son inmensamente ricos manejando las variables financieras. Y porque tienen y talento. No tenemos todas las personas. Una cada 100 millones de personas el talento para manejarse financieramente, hacer fortunas desde el punto de vista estrictamente del dinero. Entonces, yo espero que muchos de ustedes puedan tener el talento tal que una vez que estudien finanzas puedan aplicarlas y hacerse inmensamente ricos. ¿Sí? Eso sería lo ideal. Entonces, el conocimiento no necesariamente produce riqueza, pero sí produce que con el manejo de las herramientas pueda tomar decisiones de mi profesión a quienes así lo requieran. A mí me gustaría que ustedes se den cuenta de algo. Necesariamente el concepto financiero darle una movilidad al dinero para que esa movilidad genere riqueza. Si yo tomo un billete de 100 pesos y lo coloco debajo de mi almohada, debajo del colchón, como decía mi abuelo, lo saco de acá, evidentemente voy a seguir teniendo 100 pesos. No voy a tener ninguna otra cosa más que eso. Es decir, que no hubo movilidad. ¿Por qué? Porque estuvo estático en un lugar. O lo veo desde el punto de vista ¿qué podría hacer? Que no me lo saco de acá un año. ¿Cuánto voy a tener de acá a un año? 100 pesos. No hay vuelta que dar. O 10 pesos. Lo que dejé lo va a aparecer tiempo de una forma.
Pero si yo de aplicarle el concepto de la movilidad financiera, la dinámica financiera, como yo conceptualizo en mi librito, evidentemente que si le doy la dinámica financiera, aplico un capital financiero, le doy una dinámica financiera en el tiempo, es decir, que hay un transcurso del tiempo, y ese transcurso del tiempo necesariamente ¿qué va a generar? Va a generar un capital mayor al colocado al inicio. Es decir, que la movilidad financiera va a dar la posibilidad de obtener utilidades, ganancias y beneficios a través del tiempo. Yo me siento en la necesidad ahora un poco de contrarrestar con el concepto financiero. ¿Qué significa esto? Fácil de definir una operación económica. Hay una operación económica, en un momento se produce entrega de un capital. ¿Qué significa eso? Supongamos, a comprar un auto a la concesionaria y me dice, ¿cuánto vale el auto? 2 millones. Saco 2 millones de pesos, se lo doy al vendedor y el vendedor me entrega el auto. Se produjo una operación económica y no financiera. ¿Por qué? Porque en el mismo instante hubo la transferencia de un capital, 2 millones de pesos, capital financiero, y él me entregó un capital económico como es el auto. Es un bien. En el mismo instante, yo le di la plata y me dio el auto. ¿Se entiende este concepto? Sí, profe. Fantástico, fantástico. Si hasta acá vamos bien, no hay ni... está definido. Ahora el problema se da la movilidad financiera. Yo voy a la... Por ejemplo, vamos a... y le digo, necesito ese auto de peso, me dice. Y le digo, yo no lo quiero. No hay ningún problema. Tengo un plan, por decir, 1.000 pesos durante 20 meses. ¿Le parece bien? Me entrega el auto. 200.000, 200.000, 200.000 durante, perdón, cambia el ejemplo, ¿no? Dije 100.000 durante 100.000 durante 20 meses. Entonces, aquí se nota que la concesionaria entregó un bien que recibió, va a recibir, es decir, diferido en el valor del auto. Ahí hay... O sea, si nosotros hablamos de un inmediata, es económico, pero si en el tiempo es una operación financiera. Esto, evidentemente, que me está analizadas. ¿Cuál? Muy sencillo. El capital. Supongamos, llego a la concesionaria, le digo, no quiero, coloqué 100.000 pesos ya, perdón, 1 millón de pesos, cuotas de 100.000 pesos para terminar, lo coloqué simplemente un capital, colocando otro durante el tiempo. Ahí hay necesaria operación financiera. ¿Dónde está la operación financiera? En el financiamiento, no en la colocación. En ese momento, perdón, en ese mismo instante quise decir. Creo que la diferencia es clave cuando se incorpora el factor tiempo a la financiera. Necesariamente va a surgir una operación financiera si existe tiempo, si hay una dinámica en el tiempo en el que voy a colocar capitales financieros. Insisto, cuando vamos a colocar capitales financieros, estamos diciendo que estamos colocando efectivo, ¿no? ¿Está claro hasta ahí?
dentro de esto, que a mí me gustaría financiero, es decir, evidentemente el ser humano no tenía problemas financieros. ¿Por qué? Porque solo está enfocado dentro de el ser humano cuando irrumpe en la Tierra, lo único que tenía era la necesidad de alimentar, nada más, y lo hacía mediante la recolección, no hacía otra cosa. En cambio, en algún momento de la evolución posterior, surgió ya necesidades de largo, porque también está explicado. Evidentemente que ya en la Edad Media la creación y el intercambio en operaciones comerciales más fluidas. Luego que se genera el comercio, evidentemente, y con la revolución se generó la necesidad de que pequeños ciudadanos tuvieran la posibilidad de dar producción en gran escala. Entonces, si hubo que generar producción en gran escala, no tenían el capital como para industrializarse, es decir, generar máquinas que permitan la producción en gran escala y que en ese momento el crecimiento de las poblaciones ya se empezaban a generar las primeras ciudades y los bienes empezó a crecer. Entonces, para poder el artesano generar esa pequeña industria, necesitaba capital. ¿Pero qué capital? Capital financiero, que a alguien le prestara dinero para poder armar las máquinas y poder producir en mayor escala. Esto genera la necesidad de que se presenten dos personas, capital financiero y la persona que necesita el capital, de tal forma que la oferta y la demanda de dinero, la oferta y la demanda financiera, a partir de la revolución industrial, evidentemente oferta y demanda de dinero. Y allí surge lo que es la matemática financiera. El de dinero diferido iban a generar un beneficio, una ganancia, una utilidad, un interés. Esto, evidentemente, pensar en que el problema tiene ya muchísimos años, ha ido multiplicándose a través de la historia. Como yo les dije, la unidad de operación económica se generan 7 financieras, a tal punto que grandes países o los países potencia lo que logran a través de la estructura es la dominación de los. Ustedes se dan cuenta últimamente cuántos programas y cuántas horas de programas pasan por la televisión que nosotros vemos hablando de la deuda externa. ¿Cuántos países requieren endeudarse con los grandes centros financieros a nivel mundial para poder sobrevivir en cuanto a sus estructuras políticas, a sus estructuras sociales, estructuras financieras? Nosotros nos pasamos la mitad de nuestro tiempo hablando de la deuda externa. No sabemos ni qué es la deuda externa, por qué se generó y cómo se financió. Hay una cosa que yo les pido a ustedes, es que cada vez que nosotros hablemos de este tema, temas económicos, temas financieros, nos saquemos las camisas. Nosotros vamos a ser contadores públicos, licenciados en administración y en general profesionales, y eso clarito, que yo soy de Boca y cuidadito.
para ustedes que cada vez que analicemos el problema financiero en gran escala con respecto al país, nosotros en forma objetiva, dejando de lado camisetas políticas que nos pueden llevar a distorsionar el análisis. Nosotros quiero que ustedes vean el gráfico que está al pie de la pantalla, un poco para concluir la clase de hoy. Que ustedes ven con algunos elementos cómo va a crecer un capital financiero. Este gráfico del tiempo hubo una colocación de capital. A través del desplazamiento en el tiempo, ese capital ha crecido. Momento cero, más la utilidad, el beneficio. Si tienen alguna duda, alguna consulta, porque eso es muy importante. Fantástico. ¿Alguna pregunta? Simplemente que quise hoy. Quise un poco introducir cuál es la problemática que nosotros vamos a estudiar hoy. Y con esta introducción creo que ustedes ya tienen la capacidad de empezar a ver la clase que está en la plataforma y de esa forma empezar a estudiar lo que es la unidad 1. Yo les ruego que se metan, tienen tiempo. Yo quiero motivarlos para que vamos a empezar ya con las prácticas y vamos a tener nuestra clase teórica el lunes a las 18. Ya tengan las preguntas, les pido por favor que anoten las preguntas, cosas que me las puedan hacer y yo no tenga que esperar que ustedes piensen, así la clase se haga dinámica. Si ustedes la tienen, la preguntita anotada, rápidamente vamos contestando y todos nos capitalizamos, ya estamos hablando en términos financieros, nos capitalizamos con los movimientos. Así que, dada la hora, tengo que dejar la clase porque viene el próximo profesor, así que para que le habiliten el aula virtual. Chicos, les hago... Y ya nos veremos el día lunes con un poquito más de estabilidad, que ustedes van a adquirir en cuanto al análisis de la clase número 1 que tiene que ver. Quedamos número 1 teórica, práctico número 1, hasta el caso 5 si pueden. Sería genial que lo vean. Y si no, vean hasta el caso 3 mínimamente, ¿sí? Así que desde ya, 1.000.000 de gracias por estar y ya nos comunicaremos a través de la plataforma, porque hay un mail allí, y si no, esperaremos al día lunes. Y un gran abrazo a todos y empezaremos este camino, ¿sí? Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego, profe. Adiós, hasta luego, gracias. Les digo que para los que quedan, están grabadas en la plataforma, porque me acaban de preguntar eso, están en la plataforma. Cualquier consulta a disposición de ustedes.